Bienvenidos a una nueva emisión de estas charlas sobre economía y otros temas de actualidad organizados por el Consejo Social de la Universidad Nacional de Jujuy, como siempre por UNJU TV. En el día de hoy tenemos la visita del doctor Guillermo Peinado, economista de la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Economía Política, doctor en Ciencias Sociales de Flaxo, docente de distintas universidades y presidente de la Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica. Así que bienvenido, Guillermo, en esta visita virtual a la Universidad Nacional de Jujuy. Un gusto tenerte con nosotros. Y voy a la primera consulta para tratar los temas que vos venís trabajando ya hace tiempo, y es lo siguiente, digamos, nosotros estamos acostumbrados a que los economistas siempre nos dan como buenas noticias las posibilidades de crecimiento económico, de desarrollo, sabiendo que todo eso siempre implica un uso más intensivo de insumos que necesitamos para nuestra economía, de poner al límite el potencial, los servicios que nos dan los ecosistemas, el planeta Tierra en general. Y los economistas tradicionalmente no tenían muy en cuenta o no habían incorporado estos elementos que implican, bueno, que hay muchos insumos, muchos recursos naturales, muchos bienes naturales que son finitos, no son infinitos, y bueno, faltaba incorporar un poco esa mirada en la economía, ¿no? Poner un poco en armonía la economía con la ecología, digamos, poder integrar un poco los conocimientos de ambas disciplinas. De eso se trata, ¿no es cierto, Guillermo? Sí, ¿qué tal, Rodolfo? Bueno, muchas gracias por la invitación, por supuesto. Sí, un poco, digamos, es como el reconocimiento de la realidad. Digamos. En realidad, la economía se constituye como una disciplina que muchos autores dicen, bueno, pero en realidad es metafísica, porque esta idea de crecer al infinito necesita que los ecosistemas, digamos, se expandan al infinito. Y esa es una racionalidad, digamos, en todo caso, si se quiere, económica o humana, ¿sí? Pero que no es la propia racionalidad de los ecosistemas, digamos. El planeta no se reproduce a sí mismo, no se expande, digamos. Hay una frase de Kenneth Bowling, que es un economista ecológico, que dice, bueno, cualquier persona que crea que el crecimiento infinito es posible, el crecimiento exponencial infinito es posible en un sistema cerrado, como es el planeta Tierra, o es un loco o es un economista. También puede ser la combinación de las dos, digamos, pero un poco lo que trata de marcar es esto, digamos, que no es una cuestión de si es deseable o no, digamos, el crecimiento económico exponencial, si genera o no esos efectos de derrame o esas cosas positivas y demás. Esa es una discusión, pero lo que dicen los economistas ecológicos es, no es físicamente posible. Y lo estamos viendo todo el tiempo. Digo, nosotros queremos, no sé, duplicar no sé, la cantidad de automóviles que circulan en las ciudades. Bueno, pero necesitas el doble de petróleo. Y no tenés el doble de petróleo. Digo, no puedes crecer exponencialmente. Queremos, no sé, electrificar consumir el doble de energía eléctrica. Bueno, pero no tenés capacidad porque no tenés ecosistemas que puedan crecer a ese ritmo. Digamos, le estamos imponiendo una lógica que es humana, que es en todo caso casi financiera, digamos, la lógica del crecimiento exponencial es el crecimiento sobre el crecimiento, digamos, a los ecosistemas que no tienen esa lógica, tienen mecanismos regulatorios y demás que van permitiendo que algunos ecosistemas se expanden, otros no, se va autorregulando, digamos, con lo cual es otra lógica. Y un poco lo que busca la economía ecológica es eso, bueno, tratamos de ser consistentes en el mundo que vivimos. Digo, ojalá pudiéramos quizás crecer indefinidamente o no, pero no se puede físicamente. Cuando se habla, Guillermo, de desarrollo sustentable, en general surge la idea que, bueno, que reconocemos que el mundo es desigual, digamos que hay asimetrías muy grandes, que hay una gran cantidad de pobreza en el mundo, pero que esa pobreza puede ir disminuyendo a partir de crecer de otra manera, que el nuevo crecimiento económico, no el que ya está dado, hasta aquí llegamos, sino el nuevo crecimiento económico sea distributivamente más justo, digamos. Pero bueno, también estamos chocando con esta realidad, digamos, que ese crecimiento que teóricamente nuevo, que nos va a permitir, si lo hacemos de otro modo,
disminuir las asimetrías también, digamos, es finito, es como que siempre vamos a estar llevando al límite el desarrollo económico. Exacto. Digo, esto que decís vos, bueno, supongamos que hay un crecimiento que es más sustentable, socialmente, ambientalmente. Supongamos que existe. Primero, se tiene que regir por la lógica de la naturaleza, digamos, los ecosistemas, ¿no? O sea, quizás sea físicamente imposible ese crecimiento sustentable. Digo, estamos pensando en una solución, una alquimia o una fórmula mágica, pero que en realidad probablemente no es posible en términos biofísicos, y además que en definitiva sigue reproduciendo la misma lógica de que es una construcción hegemónica, digamos. Si uno quiere solucionar la pobreza, tiene que solucionar la pobreza. Es como si se corta la energía eléctrica en tu casa. Se corta la energía eléctrica en tu casa, tenés que ver cómo solucionar ese problema. Lo que hace la economía mainstream es poner al crecimiento como que el crecimiento lograría todo. Entonces, tenés problema de presión de agua en tu casa, bueno, la economía se tiene que expandir. Y cuando la economía se expanda va a haber más presión de agua y el agua va a llegar a tu casa. Y en realidad eso nunca pasa. Y la economía dice, bueno, cuando la economía crezca se solucionan los problemas de desigualdad. Y no pasa. Cuando la economía crezca se reduce la pobreza. Y no pasa. Cuando la economía crezca baja la inflación. Y no pasa. Cuando la economía crezca se solucionan los problemas ambientales. Y no pasa. Porque en realidad el crecimiento económico es nada más que con suerte que se produzcan más cosas. Lo cual no quiere decir ni que se distribuyan bien, ni que generen impactos ambientales positivos, ni que no degraden los ecosistemas, ni que no generan alienación de las personas, o esta lógica de que vivimos todo el tiempo estresados, o que no llegamos nunca a tiempo a nada y que sentimos este desgaste, digamos, psicológico, porque el crecimiento económico es otra cosa y le están pidiendo, le agregan como cosas al crecimiento económico, cada vez le piden más cosas y el crecimiento económico no va a lograr ninguna de esas. Digo, me parece que en parte tenemos que romper ese corset, que es un poco lo que plantean muchos autores decrecentistas, que no es que dicen reduzcamos el PBI, simplemente dicen, che, no miremos el PBI, miremos los indicadores, o sea, queremos ver cómo va la pobreza, miremos la pobreza, queremos ver la desigualdad, miremos la desigualdad, queremos reducir la desigualdad, busquemos alternativas que reduzcan la desigualdad. Queremos solucionar los problemas ambientales, solucionemos los problemas ambientales, pero no miremos al PBI porque estamos mirando una variable que no representa nada de eso que le estamos queriendo embeber, ¿sí? Eh, a veces uno piensa y uno desea que sea así, digamos que todo lo que es el reciclado de elementos es bueno, es una buena conducta, reciclar, pero también la física y otras disciplinas nos dicen que aún en el mejor caso de los procesos de reciclado más eficientes siempre hay pérdidas. O sea, también esos procesos tienen límites, digamos, que nos impone la realidad, ¿no es cierto? O sea, tampoco vamos a resolver todo de esa manera, porque bueno, todos los procesos tienen principios físicos que son inalterables y que nos dicen que siempre se pierden, todos estos procesos se pierden, así que tampoco son la solución definitiva a las cosas, ¿no es cierto? Sí, ahí hay un concepto muy importante que viene de la física, digamos, que es la idea de entropía, digamos, que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. El ejemplo típico es cuando uno maneja un auto, digamos, le carga, no sé, 30 litros de combustibles fósiles, no sé, recorre 400 kilómetros, al final del recorrido no tiene más combustibles fósiles. Podría haber sido el auto más eficiente del mundo, ¿no? Digo, pero no tiene más combustibles fósiles. Tiene calor, tiene energía disipada, tiene ruido. Uno lo puede aprovechar ese calor, sí, uno puede prender la calefacción mientras tanto. Y que el mismo calor que condensa el radiador ingrese al habitáculo y nos dé calefacción. Sí, podemos lograrlo, pero esa energía que recibimos bajo la forma de calor no alcanza para mover otro auto. Es decir, no se puede reciclar. Podemos encontrar fracciones de esa pérdida o esa degradación de la energía y la podemos aprovechar de alguna manera, pero eso no quiere decir que vamos a volver a tener combustibles fósiles. O sea, el reciclaje perfecto no es posible en términos de física, en términos de energía, y tampoco es posible con los materiales, porque los materiales se degradan. Pongo el ejemplo más sencillo que siempre pongo, no sé, la carcasa de los monitores, la carcasa de las notebooks y de los teléfonos celulares. En realidad son todos iguales, pero no encastran. Están hechos para que no se puedan reciclar.
Digo, incluso la misma industria va generando bienes y servicios que no son reciclables, digamos. ¿Por qué? Porque justamente están diseñados a partir de la obsolescencia planificada para que no puedan ser utilizados. De todas maneras, aunque lo fueran, habría que utilizar energía. Y cuando utilizas energía, de nuevo tenés degradación de las fuentes energéticas. Y ahí quiero hacer hincapié en algo que me parece que es muy importante, que está bien reciclar, está bueno, digo, no es una conducta que uno reproche, sino que no hay que pensar que esta es la solución. ¿Por qué? Porque no se puede reciclar al 100%, digamos, porque además ahí juega una lógica perversa, que es que coloca la responsabilidad de los problemas en la persona que recicla o que no recicla. Digo, si yo no reciclo un celular que está hecho para que no lo pueda reciclar, el culpable soy yo, no la empresa que lo produjo de tal manera de que ni aunque yo quiera lo puedo reciclar. Digo, ahí hay una transferencia cínica, perversa, que es que justamente a partir de la idea del reciclaje, las empresas o los que generan justamente esos bienes y servicios se lavan las manos, digamos. Yo no tengo nada que ver. Si vos reciclás, hacé una compostera en tu casa y compostá una notebook, no sé, digamos, la empresa se deslinda de ese problema. Y por el otro lado, y volvemos a lo que veníamos charlando antes, sigue presente la lógica del crecimiento económico, porque la idea del reciclaje, si la idea es reciclar para volver a crecer, no vas a llegar nunca, porque tenés entropía, porque tenés límites biofísicos y porque además, en el mejor de los casos, estás reciclando. Pensemos que vos reciclás lo que se usó un año, ¿sí? Supongamos que en el 2025 se recicla todo lo que se usó en 2024. Pero si la economía crece, necesitas más. No te alcanza con lo reciclado del año pasado. ¿Se entiende? Entonces, por más que rompas la física, no sé, la disciplina de 200 años, la rompes, violamos todas las leyes de la física, no alcanza. Porque si tiene una lógica de crecimiento económico por detrás, no te va a alcanzar. Entonces, digamos, lo que hay que discutir es justamente cómo se producen esas cosas, bajo qué tecnologías, bajo qué formatos. El tema de la obsolescencia planificada para mí es central y son discusiones que están dando los países europeos. Alemania tiene una ley contra la obsolescencia planificada, China también, digo, los países desarrollados, denominados desarrollados, están viendo esto, que hay un problema que es que cómo se generan las cosas. Después reciclar es un complemento, ¿sí? De hecho, el inicio de los países europeos, la apuesta era el reciclaje y ya se están dando cuenta que con el reciclaje no se llega a ningún lado. Cuando nosotros, países como el nuestro, digamos, que exportan una gran cantidad de materias primas, de bienes naturales, incluso productos de la agricultura, obviamente nosotros también exportamos ahí una capacidad productiva que obviamente disminuye, que hay que reponerla, una cantidad de agua que se usó para esa producción, para poner esos bienes naturales a disposición del mercado. Lo que te pregunto, Guillermo, si los precios de los bienes naturales, de los recursos naturales, de los bienes que exportan países como el nuestro, insumos primarios, digamos, tienen incorporado el precio, tiene incorporado estas cuestiones de, bueno, de la capacidad productiva que disminuyó, del agua que se usó, en fin, del impacto que tuvo sobre el ambiente la explotación para poder poner en el mercado ese producto. ¿En el precio está incorporado esto o hay un problema en los mercados internacionales que a países como el nuestro no le reconocen eso? No, claramente esos precios nunca van a reflejar esos elementos, porque además si los reflejasen, dejarían de ser esos precios, ¿sí? Nosotros hicimos estimaciones de la huella de nutrientes, es decir, cuántos nutrientes se extraen, digamos, de los suelos a partir de la cosecha de soja, por ejemplo, y hicimos otro cálculo que fue la huella hídrica, o sea, la cantidad de agua dulce que se utiliza, digamos, para esos procesos productivos. Si sumás las dos huellas, es decir, las dos cantidades de agua y de nutrientes, y buscases un precio que los reemplace, digamos, o sea, cuánto tendría que haber pagado en escenarios de mínima, digo, agua de red potable, no agua embotellada, digo, buscando precios de mercado, vamos a decirlo así, te da alrededor del 50%. O sea que la mitad del precio tendría que haber sido utilizado para pagar, si se quiere, digamos, esos impactos ambientales. De mínima, ¿eh? Agua y nutrientes estoy hablando, ¿sí? Con lo cual, digamos, piénsenlo al revés.
y todas las discusiones en Argentina son por retenciones del 30-35%, digamos, estamos pensando que ahí hay un 50%. Tendrían que haber pagado, o sea, de los costos de producción, si se quiere, del productor agropecuario, tendría que haber pagado un 50% del precio más. O sea, claramente estaría a pérdida, digamos. Entonces, el modelo agropecuario que se presenta como eficiente en términos económicos, en términos monetarios, es totalmente ineficiente, digamos, porque no tiene capacidad ni siquiera de regenerarse a sí mismo, ¿sí? Y eso se ve claramente en los precios internacionales, cuando uno es un poquito más complejo, pero digo, básicamente nuestras exportaciones son alrededor de 20 veces más baratas que nuestras importaciones. Es decir, por una unidad de impacto ambiental, Argentina paga 20 veces más de lo que Argentina cobra. Piensen en el comercio que fuera eso, digamos, que en realidad uno no exporta soja y compra notebooks, sino que compra, no sé, unidades de impacto ambiental. Cada tonelada de soja tiene X cantidad de unidades de impacto ambiental, la notebook tiene X cantidad de toneladas o de unidades de impacto ambiental. Bueno, nuestros precios son de tal manera que pagamos 20 veces más caro que la unidad exportada. Eso claramente lo que está reflejando es que los precios no reflejan los impactos ambientales, pero además no los, ojalá los reflejasen, pero no los pueden reflejar, digamos, porque si no el comercio internacional carecería de sentido. Digamos, justamente el comercio internacional, y acá es un poco lo que quiero volver con esto que decías, bueno, es los países subdesarrollados, en realidad lo que te subdesarrolla justamente es esa relación desigual. Porque vos lo que estás haciendo es exportando un montón de materia y energía para obtener muy poco dinero. Y eso ni siquiera te permite desarrollarse aún en términos muy, muy sintéticos, muy economicistas, digo. Los países periféricos, los latinoamericanos, estamos subsidiando a los países centrales, que son aquellos que justamente se benefician al revés. Envían muy poco dinero, porque en realidad reciben más, digamos, vía comercio internacional, y encima se evitan los impactos ambientales. Porque esta es una de las grandes disociaciones, digo, mientras Europa prohíbe el glifosato, o en Canadá se prohíbe en determinadas regiones la minería con cianuro, se realiza en América Latina. Entonces, ¿por qué se realizan estos países? Porque justamente estamos reproduciendo esas relaciones desiguales. Y el mundo occidental, o si quiere, los países centrales, pueden decir, nosotros estamos yendo hacia tecnologías limpias. Esto que te decía, Alemania quiere prohibir la obsolescencia planificada. Bien, o sea, si vos producís algo en Alemania, lo tenés que hacer para que pueda ser reciclable y demás. Ahora, ¿dónde se produce lo no reciclable? En los países periféricos, digamos. Y ahí hay un gran subsidio socioambiental y socioecológico, dice la economía ecológica, que en realidad para entender cómo los países centrales se desarrollan e incluso tienen políticas ambientales, digamos, si se quiere, en realidad están trasladando todo el impacto hacia los países periféricos. Y creo que hay que rediscutir esas relaciones de poder, esas relaciones desiguales, porque si no vamos a seguir en este loop, digamos, eterno, que es, vamos a seguir exportando lo mismo de siempre, vamos a seguir en el mismo lugar, y por más que sea litio, sea petróleo, sea fracking, o sea, es lo mismo, estamos reproduciendo la lógica por detrás. En este sentido, y a partir de estos conceptos, Guillermo, tu equipo ha trabajado el tema de la deuda externa, darle una mirada distinta al tema de la deuda externa. ¿Qué mirada le podemos dar a partir de este subsidio que nosotros estamos haciendo o estaríamos haciendo a los países centrales? Yo creo que una de las ideas centrales es que justamente esa deuda externa es la que te obliga, entre la deuda externa y el consenso con la idea del crecimiento y las exportaciones, la inserción en el mundo acrítica, digamos. Esas dos ideas lo que te obligan de alguna manera o te condicionas a esta idea de la salida exportadora. Digo, si quieren retrocedamos para atrás, todos los gobiernos, no sé, libertarios, no libertarios, centro izquierda o no centro izquierda, inclusive en América Latina, todos apuntaron a aumentar las exportaciones. Digo, ahí la derecha, la izquierda, por lo menos la centro derecha, la centro izquierda, los gobiernos que ha habido, todos fueron por el mismo lado. Entre otras cosas, porque hay un consenso en eso, lo que se llama el consenso de los commodities, digamos, pero además porque hay una relación que es la deuda externa. Y acá quiero ser muy puntual, digamos, muchas veces se dice, oh, el Fondo Monetario nos presta ahora porque cree en el programa económico. Y lo dijeron ya, se viene diciendo desde la década del 70, digo, o sea, y se repite cada X cantidad de años.
En realidad no te presta porque crea o no crea el programa económico. Porque si el fondo te presta, el fondo es la representación de los países centrales, ¿sí? Básicamente Estados Unidos y los países centrales. Si el fondo te presta, vos tenés que exportar para obtener las divisas para pagarle al fondo. ¿Qué vas a exportar? Justamente esto que vendés 20 veces más barato, ¿sí? Piensa en un negocio que compra algo a 10 y lo vende a 2 o a 5 o a menos. Digo, no es negocio. Nosotros justamente estamos, como estamos endeudados, salimos a exportar todo lo que podamos, ¿sí? Y incluso tratando de romper los límites biofísicos, ¿sí? Entonces, justamente ese endeudamiento lo que hace es reforzar esa posición subordinada, ¿sí? Por eso yo, al revés, si te dicen el fondo cree en el programa, no está bueno, digamos, porque no es que cree en un programa macroeconómico y la tasa de interés y toda la discusión esa que hiper abstracta. Lo que quiere es reforzar ese rol de proveedor de materias primas y de energía, ¿sí? Y eso es lo que es muy importante. Entonces, todas esas discusiones sobre la sustentabilidad de la deuda, no, porque la tasa de interés, no, porque si le pedimos al fondo es más barato que pedirle a los acreedores privados. En realidad no tiene nada de sustento real. Justamente lo que te hace de verle al Fondo Monetario o a los acreedores internacionales es justamente reforzar esa relación de dependencia. Entonces, en lo que dice la economía ecológica, esa deuda externa genera una creencia ecológica, pero que esa creencia ecológica no está legitimada. Entonces nosotros no podemos decir, che, Bahía Blanca se inundó, ¿sí? Justamente por el proceso de sojización y de deforestación de los ecosistemas nativos, y por lo tanto háganse cargo ustedes. No, tenemos la deuda externa y además tenemos las inundaciones, cambio climático, etcétera, etcétera. Y es más, tenemos estos problemas socioambientales justamente porque tenemos deuda externa, ¿sí? Hay que rediscutir el tema del endeudamiento, esta idea de la deuda sirve para... Es un gran mecanismo de dominación la deuda externa. Y esto ya es una idea vieja, si se quiere, pero que sigue latente y que todo el tiempo se la está tratando de reformular. Digamos, está claro que ningún endeudamiento fue positivo. Nosotros tenemos acá en la región noroeste, en algunas provincias, el modelo del litio, digamos, donde es bastante discutible el modelo económico de lo que es la explotación, la extracción de litio, la producción de unas sales en general bastante primarias, bastante elementales, digamos, todo eso es discutible, pero además cuando uno espera que se pueda establecer una cadena de valor, una cadena industrial, que se pueda industrializar, bueno, ahí empiezan los peros que no, económicamente no es posible, que el modelo productivo de las empresas, por ejemplo, fabricantes de automotores, ya tienen establecido que en otros países es donde pueden la tecnología refinar las sales, producir lo que finalmente va en la batería, que no solo necesitamos litio, sino también otros elementos que son escasos, son difíciles de conseguir. Bueno, cuando avanzamos en el tema de discutir el agregado de valor, ahí empiezan los peros, digamos. En la parte que podríamos llamar minera, el caso del litio es un tema muy especial porque el litio se extrae de un líquido más parecido a lo que es la industria petrolífera que lo que es la minería de roca dura, digamos. Pero bueno, al momento de la minería, como vos bien decís, los gobiernos de cualquier color miran si se consiguen unos dólares exportando, digamos, sin ver si el negocio como negocio es bueno para la Argentina o no. Pero bueno, siempre chocamos con este tema de que cuando queremos avanzar en la industrialización, ahí chocamos con estas miradas generalmente empresariales y de algunos gobiernos que dicen, no, bueno, no es negocio para la Argentina, para Bolivia o para Chile, no es negocio la industrialización, ustedes tienen que ocuparse de la producción de la materia prima. Es que o sea, si las empresas no te dejan avanzar es porque ahí está el negocio. O sea, toda empresa te deja avanzar en la parte que no es negocio para ellos. O sea, cualquier empresa que produzca algo, si vos le querés vender sus unidades, si vos querés hacer, no tienen problema. Ahora, lo que no quieren es que vos le discutas lo que ellas producen. Y el negocio con el litio no es la extracción de litio, ¿sí?
sino que es toda la industrialización. Y no te van a dejar, digo, pero eso es el ABC, digamos. Entonces ahí yo creo que el gran problema es no pararse desde la relación de poder. Justamente, si nosotros tenemos el litio que ellos no tienen, bueno, tratemos de definir nosotros las condiciones. No te dan las ecuaciones y que no te den las ecuaciones. ¿Cuál es el problema? O sea, si tampoco nos genera ningún beneficio social. Digo, al final del cabo, o sea, Argentina, por más que tenga, digo, tiene sojas desde la década del 90, tiene trigo, maíz desde, no sé, principios del siglo XX, si quieren. Gran exportador de trigo, maíz. Nunca se desarrolló, ¿sí? Exportamos hidrocarburos desde los 90. No se desarrolló el país. Digo, ¿y por qué se va a desarrollar con el litio que, de nuevo, reproduce lo mismo? Digamos. Justamente, si uno quiere otro tipo de estrategia, tiene que repensar esto. Bueno, ¿yo qué voy a exportar? ¿Lo más barato? ¿Lo que me genera impacto ambiental y genera poca entrada de divisas? Porque digo, lo que se queda en Jujuy y las provincias del norte es el impacto ambiental y muy poco dinero. ¿Qué es lo que hace una empresa que industrializa ese litio? Digamos, justamente no tiene casi impacto ambiental y se queda con el negocio monetario. O sea, es reproducir el mecanismo del subdesarrollo, digamos, claramente. Entonces ahí es donde justamente creo yo que hay que repensar esas relaciones de poder y por eso también es perverso este mecanismo de que las negociaciones sean provincia a provincia, municipio a municipio, digamos. Pensemos que estamos negociando con empresas transnacionales automotrices. Son gigantes y además tienen estados-nación gigantes por detrás. Entonces no podemos ir a negociar, no puede ir a negociar el intendente, por más bueno que sea o por más perverso que sea, digamos, no tiene poder de negociación. Con suerte tendríamos que negociar como país y en realidad lo que se plantea es, y se ve muy claro en el triángulo del litio, que es, bueno, pero digamos, el triángulo del litio no es de Argentina o de Chile o de Bolivia, es un ecosistema que después, si se quiere, azarosamente cayó en determinados países. ¿Por qué no negociamos los tres juntos? ¿Por qué no nos sentamos con las automotrices, los tres países, consensuando una línea de llegada y decir, bueno, mira, queremos hacer esta industrialización. Estamos en condiciones de hacerla. ¿No quieren que la hagamos? Bueno, no les vendemos. Si el litio lo necesitan ellos. Ni siquiera lo necesitamos nosotros. ¿Qué funciona litio? ¿Qué auto eléctrico hay en Argentina? Digo, si no extraemos litio en el 2025, ¿qué deja de andar en Argentina? Ni siquiera. O sea, ni siquiera estamos electrificados de tal manera que nuestros autos eléctricos necesitan litio y bueno, empezamos la discusión de si mercado interno o mercado externo. Eh, no estamos en ese escenario. Entonces, justamente lo que podemos es pensar eso y decir, bueno, discutamos pero desde otro lugar, porque si vamos a competir entre países, no, porque Chile tiene más infraestructura, entonces nosotros tenemos que bajarles el costo a través del RIGI, no, pero Bolivia tiene tal cuestión, entonces tenemos que discutir esto. Estamos compitiendo entre nosotros y las empresas no compiten. Eso es impresionante, digo, cómo va generando el neoliberalismo, lo que genera es que los estados compitan entre sí, ya sean naciones, provincias, municipios, ¿sí? Pero las empresas no compiten, no es que las empresas dicen, che, yo tengo este proyecto de inversión de litio, bien, a ver qué otra viene. Y viene otra empresa y dice, no, pero mi proyecto de inversión es mejor, porque yo voy a generar, no sé, más puestos de trabajo. Y viene otra tercera y dice, no, no, mi proyecto es mejor porque yo voy a pagar, no sé, mejores salarios. Bueno, y en todo caso la provincia, como dueña o referente a los recursos naturales, tal como establece la Constitución, negocia y ve cuál es la mejor alternativa. En realidad es al revés. Está la empresa sentada y van las provincias, van los municipios a ofrecer, digamos, y claramente están negociando a la baja. Guillermo, cuando uno propone entonces a partir de toda esta idea, bueno, quizás el crecimiento tiene que bajar su velocidad, el crecimiento económico en general, digamos, tiene que bajar su velocidad, o algunos autores que proponen un crecimiento cero generan como un temor, digamos, que esto, bueno, ¿cómo es? ¿Cómo puede ser? Entonces no vamos a crecer más, no vamos a mejorar más. Pero ¿cómo se explica esta posibilidad de disminuir la velocidad de crecimiento o mantenerse en un crecimiento cercano a cero y sin embargo poder seguir sosteniendo nuestras actividades?
Es que acá, digamos, también hay como que se arman muñecos de paja, digamos, imaginarios con los cuales se discute, digamos. El decrecimiento no dice que todos tenemos que vivir con menos, ¿sí? Lo que dice el decrecimiento primero es que hay que dejar de mirar el crecimiento. O sea, el crecimiento no soluciona nada, no solucionó nada, digo, desde el capitalismo que está la idea del crecimiento, desde el siglo XX la idea del crecimiento es todo y estamos cada vez peor. Eso por un lado. Por otro lado, lo que plantea el decrecimiento es hay que redistribuir para decrecer. No es que hay que reducir, sino que hay que redistribuir, ¿sí? Yo siempre digo el mismo ejemplo. Decrecer no es ir a las villas, buscar una casa de chapa con 4 chapas en las paredes y sacarle una chapa. Eso no es decrecer. Eso es neoliberalismo. Y ya lo vienen haciendo. Digo, Argentina tenía en la década del 70, ante la dictadura, una pobreza del 3%. Llegó a tener el 50%. Hace décadas que le vienen sacando las chapas a los pobres, digamos, y que cada vez viven peor. Decrecer no es eso es el neoliberalismo. Decrecer es justamente aquellos sectores que menos tienen, van a tener, y digo, estamos buscando calidad de vida, probablemente tengan que aumentar su flujo de materia y energía, reemplazar las casas de chapa por material, no sé, por lo que sea, digamos, veamos ahí qué es lo que conviene, pero digamos, el decrecimiento no dice saquémosle a los pobres. Eso lo hace el neoliberalismo, ya está, lo venimos viendo. Al revés, lo que dice el decrecimiento es, para que esos pobres tengan más acceso a materiales y energía que les permitan vivir bien, una buena vida, ¿sí? Y que seamos compatibles con estos límites biofísicos, claramente hay otros que tienen que decrecer. Digo, y digamos, por ejemplo, Argentina, vamos a ponerlo concreto, digamos, el 50%. Sí, no, perdón, el 33% del impacto ambiental tiene que ver con las exportaciones. O sea, lo que tiene que decrecer Argentina son las exportaciones. Esto que decíamos, tiene que dejar de exportar litio, soja, trigo, maíz, tiene que exportar a lo sumo otras cosas, pero tiene que decrecer ese impacto ambiental. Si nosotros decrecemos ese impacto ambiental, nos evitamos de mínima 1/3 de los impactos ambientales y los que vivimos en Argentina seguimos viviendo igual de bien o igual de mal, ¿sí? O sea, ahí tenés una primera cuestión. Argentina lo que tiene que decrecer es las exportaciones. Tiene que dejar de enviar materia y energía a muy bajo precio, no la tiene que enviar a un precio más alto, sino que lo que tiene que reducir es la cantidad de materia y energía que exporta, ¿sí? Y después hay una falacia con esta idea de que si no crece la gente vive peor. Y acá quiero ser muy claro. Supongamos una persona que se compró en 2024 una camioneta 0 kilómetros, ¿sí? La idea del crecimiento económico, ¿qué sería? Que al año que viene se produzcan más. O sea, que esa persona se pueda comprar una camioneta en el 2024, pero que en el 2025 se pueda comprar una camioneta y un décimo. O sea, que cambie de camioneta cada año, ¿sí? Pero además, que en 10 años se compre 2 camionetas. Eso es el crecimiento económico. O sea, ¿se entiende lo que yo digo? Yo me cambio la camioneta en el 24, me la cambio en el 25, me la cambio en el 26, 27, 28, 29, 20, 30, 31, 32, 33, y en el 34 me compro 2 camionetas. Para mí. O sea, paso a tener 2 camionetas. Y al año siguiente sigo lo mismo. ¿Se entiende? La lógica del crecimiento económico no es que se va a distribuir, es que cada una de las personas va a tener más, ¿sí? Y eso es perverso, pues nosotros volvemos a la idea de la persona pobre, entonces que no puede. Sí, justamente lo que plantea el decrecimiento, esa persona pobre tiene que llegar a esos niveles de vida. Lo que hay que discutir es, por ejemplo, la gente que tiene avión privado. ¿Es un derecho humano comprarse un avión privado todos los años? Yo qué sé, no sé, por lo menos a mí me genera algún ruido, digamos, esta idea. Digo, el crecimiento económico es la acumulación sobre la acumulación. El que tiene mucha guita va a tener muchísima más guita. Bueno, lo que plantea el decrecimiento es no necesitas más guita. Ya está. Ni siquiera está diciendo no tengas avión privado. Está diciendo no te compres un avión privado todos los años. No, no es tampoco tan estratosférico, si se quiere. Pero justamente, y acá es la clave, hay que redistribuir, ¿sí? Esta idea del decrecimiento es todos vivimos pobres,
No es así, eso es el neoliberalismo, que tampoco es que vivimos todos pobres, porque hay gente que vive mucho mejor, ¿sí? Sino lo que hay que hacer es redefinir. Y redefinir también, y acá yo creo que es algo fundamental que hay que discutir, ¿qué es calidad de vida? Porque lo que nos enseña la economía es que calidad de vida es bienestar, es tener cosas. Y uno puede estar lleno de cosas, pero si no tiene vínculos, si no tiene afectos, si no tiene tiempo libre, no disfruta, ¿sí? Es lo que nos pasa, si se quiere, a los sectores medios, digamos, que por ahí llegamos a fin de mes, en este contexto no tanto, digamos, pero no tenés tiempo, no tenés tiempo para disfrutar, no tenés tiempo para vivir la vida. Alguien tiene un hijo, una hija, un hijo, y no tiene tiempo para cuidarlo, porque tiene que ir a laburar, porque tiene que ir a ganar plata para no sé para qué, y después tu hijo, tu hija tiene 18 años y te enterás que ya terminó la secundaria y que no hay vínculo. ¿Qué pasó ahí? Digo, la calidad de vida, me parece que una de las cuestiones que retoma la economía ecológica es, tenemos que regirnos por la idea de calidad de vida, basta de cantidad. La calidad de vida no es la cantidad de followers en Instagram o en YouTube o la cantidad de likes o la cantidad de no sé qué. La calidad de vida es otra cosa. Quizás que hay que pensar eso. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos para vivir bien, para disfrutar la vida? Digo, si nos vamos a enfermar de cáncer, yo no sé si eso es calidad de vida. Digo, ¿qué es esto? Digamos, estamos tratando de estirar la esperanza de vida y en el medio cada vez más cáncer. Yo no sé si es calidad de vida, por lo menos yo creo que no. Digo, me parece que hay que redefinir eso, porque si no redefinimos eso, seguimos en la lógica de que son las cosas las que nos hacen felices. Y se vio claramente la pandemia, cuando hubo la cuarentena estricta. ¿Qué era lo que pedía la gente? Encontrarse. Digo, todos los traumas, lo que generó la pandemia, cuando uno empieza a ver, es justamente el no haberse podido encontrar, no haber podido interactuar con otros seres humanos, digo, no poder verse con el abuelo, con la tía, con no sé qué. Eso es lo que necesitamos para vivir bien, digamos, vivir en sociedad, vivir bien, vivir con calidad, vivir con tiempo. Inclusive poder tener tiempo para decir, che, estoy aburrido. Estamos en unas sociedades que no nos permiten estar aburridos, vivimos estresados, a 5 minutos del ansiolítico, que básicamente es ir a comprárselo a una farmacéutica. O sea, la idea de bienestar es porque, me compro una pastilla para poder dormir, estoy mejor. No, capaz que lo que habría que buscar es la forma de que la gente pueda dormir a la noche, ¿no? No estoy diciendo nada muy revolucionario, ¿no? Pero bueno, eso, me parece que hay que discutir lo que es calidad de vida. Muy interesante, Guillermo, y seguramente da para discutir. Y aprovechamos eso para decir que entre el 1 y el 5 de septiembre de este año, la Universidad Nacional de Jujuy va a ser sede de unas nuevas jornadas de economía ecológica donde se van a dar cita académicos de distintas universidades del país, de distintos centros de investigación, de la Argentina, de Uruguay. Seguramente habrá visitantes de otros países también que se van a dar cita en Jujuy y vamos a poder conversar sobre estos temas. Así que te agradecemos mucho, Guillermo, la presencia. Seguramente hay mucha tela para cortar, así que en algún momento nos volveremos a encontrar y por supuesto te esperamos acá en Jujuy para septiembre para esta reunión organizada por la Asociación Argentina-Uruguaya de Economía Ecológica y la Universidad Nacional de Jujuy. Así que te agradecemos mucho, Guillermo, seguramente te esperamos y a todos los que nos están viendo ya les anunciaremos un próximo encuentro para seguir con estas conversaciones sobre temas de economía y de actualidad que nos permiten entender más qué es lo que se discute y qué es lo que se dice, sobre todo en los medios de comunicación y en las redes donde hay tantos conceptos que se cruzan y a veces no se comprenden bien. Como siempre, por UNJU TV, los esperamos en la próxima emisión. Muchísimas gracias.